Bien, hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante, muy lindo, que han habido personas que me han escrito al privado para solicitando el tema. Y vamos a hablar acerca de, hay una incógnita para las personas, sobre todo en relación de pareja. ¿Será que el narcisismo tiene cura? Bueno, a nivel científico se ha comprobado que la mayoría de las personas que tienen esta condición o este trastorno no tiene cura. Y casi siempre el consejo para la persona que vive al lado, que es su esposo o esposa, el consejo siempre es, tienes que alejarte, porque te vas a ver afectada o afectado emocionalmente. Hoy vamos a hablar acerca del narcisismo, pero solamente en relación de pareja, porque también hay casos de narcisismo de progenitores. Pero pudiera, incluso las herramientas que hoy vamos a dar, puede aplicarse en alguno de estos casos. Sin embargo, el énfasis que voy a hacer en este video solamente en relación de pareja. Yo estaba pensando, voy a hablar en dos aspectos. Primero, ¿qué hacer cuando el narcisista, la persona que tiene esta peculiaridad, estas características, que no voy a denotarlas, solamente voy a hablar, cuando piensa en sí mismo, cuando no reconoce sus debilidades y sus errores? Es la clave. Entonces, ¿qué hacer para que en dos aspectos importantes la persona narcisista pueda cambiar? Sí hay la esperanza, porque ya en mis terapias he visto cambiar a dos personas y con dos es mucho lo que se puede lograr. También, ¿qué hace la persona que está junto a la persona narcisista? ¿Qué hacer durante el tiempo que aún no se dispone a dejarlo? ¿Qué debe lograr mientras está al lado de esta persona? Entonces, primero que todo, vamos a hablar acerca del cambio que se espera en las personas narcisistas. Podemos buscar los conceptos que ya existen e incluso científicamente se ha dicho que se desconoce el origen. Sin embargo, en el tiempo que tengo atendiendo a personas, siempre hay un común denominador. La mayoría de las personas narcisistas tuvieron algún desacuerdo o algún conflicto interno mental y del corazón con algún progenitor. Siempre, en la medida, por eso es que la infancia es tan importante cuidarla, pero si no se puede, por las condiciones que se dieron en su nacimiento o la crianza, a veces no escapa de alguna situación, complot o de alguna situación de desenfoque emocional debido a la acción de alguno de los progenitores. Y cuando hay este origen, las personas crecen como con ira o resentimiento. Entonces, hay dos cosas que se combinan y voy a tocar este punto. La mayoría de las personas narcisistas, cuando no reconocen que es algo que sucedió y no quieren sanar porque no lo reconocen, tienden a caer incluso en alguna adicción. A veces los narcisistas pueden caer en alcoholismo, pero también en pornografía. Y cuando la persona es pornógrafa, que no puede estar sin ver pornografía, nunca va a reconocer el espíritu de la persona que le acompaña, como esposa o como esposo. Mayormente, el 90-98% de los casos casi siempre son hombres los que son narcisistas. Y una de las características que siempre se ha hablado es que este tipo de personalidad siempre busca que su compañera o compañeros sean personas que puedan dejarse manipular. Son personas nobles, son personas a su lado que están dispuestos, que aman por sobre todo, buscan primero el cariño de esa persona para poder convencerlos de cualquier cosa y que continúen. Es por eso que se les dificulta tanto el separarse. Pero les voy a contar una experiencia, una de las últimas que viví. Recibo una llamada de un hombre que totalmente narcisista y me dice, necesito terapia. Necesito que tengamos una terapia de pareja. Entonces yo le digo, claro que sí, ¿cómo no? Y él me pregunta, ok, ¿cuál es el proceso? Le digo, son 3 consultas, una con usted, otra con su esposa y otra los 3. O sea, ya es la última para establecer meta. Y me dice, ¿y cuál es el propósito de la individual si lo que quiero es que ella cambie? Me dice. Entonces, claro, de una vez cuando ya me responde así, yo dije, listo, aquí hay una característica. Y yo le digo, bueno, porque a veces no nos damos cuenta, pero ciertas reacciones que tenemos viviendo en pareja afectamos a la otra persona y sobre todo cuando no reconocemos. Y me dijo, bueno, ¿quién empieza?
Entonces yo le dije, como ustedes quieran, dígame quién. Ok, va a empezar ella porque yo siento que ella es la del problema, ¿sí? Entonces yo le digo, ok, cuando estoy hablando con ella totalmente, todas las reacciones de él, la quiere solamente para ella, él le limita todas las cosas, es súper egoísta, él no manifiesta emociones. Cuando ella está triste o está acongojada por algo, a él se le dificulta conectarse y ser empático. Así como esas, ustedes pueden buscar, incluso hoy tenemos muchas herramientas que lo define una persona narcisista para ahorrar el tiempo, ¿ok? Entonces, parte de esto, cuando ella me cuenta todas las acciones y llora, dice, lo amo, pero así no puedo. Yo necesito esto, me estoy viendo afectada emocionalmente. Ok, terminamos de hablar y le dijo a ella lo que ella debe hacer, que lo vamos a hablar más adelante, mientras está viviendo con él. Porque siempre la persona tiene dos opciones. Una, continuar viviendo con la persona si ella no reconoce y no da el cambio, pero aprender a ser feliz con esas acciones si no se quiere separar de su esposo. Y para ello tiene que vivir en base a metas y aprender a soltar, que nada de lo que haga aquella persona le afecte. Y casi siempre es difícil lograrlo. Sin embargo, no es imposible. Conozco personas que siguen viviendo con sus compañeros o compañeras narcisistas y aún se mantienen. Eso significa elevar el nivel del espíritu. Cuando una persona, y estas son las herramientas de la persona que vive con la persona narcisista, es cuando se vive de metas y se aprende a soltar y se reconoce que es una condición de él, la persona en ningún momento se va a ver envuelta emocionalmente con las cosas que diga su compañero narcisista o compañera narcisista. Entonces, cuando aprende a vivir así, no hay problema. La situación se hace fuerte cuando ella se ve involucrada o él emocionalmente en las palabras, en los hechos, en todo el maltrato que puedan recibir. Porque mientras más sea sensible a esos ataques de la persona, más van a venir. Mientras que cuando lo suelta y ya no es su preocupación, puede alcanzar a vivir con esta persona. Ahora, hablando de la persona narcisista, hay dos aspectos importantes. Continuamos. Cuando me tocó hablar con él, empiezo a decirle, ok, cuando él habla, dice solamente el cambio que espera en su compañera. Entonces, su compañera nunca lo había desafiado. Y en este caso, el terapeuta, que es mi caso, tenía que hacerlo. Y empecé. Yo le dije, mire, ¿sabes qué? Hoy día ninguna mujer está dispuesta a pagar el precio de vivir con alguien donde se siente tan inferior. Entonces, ¿sabe qué? Ella ya no lo ama. Cuando le dije así, empezó a sentirse incómodo. Dijo, pero ¿cómo así? Claro que sí, ella me ama. Le dije, no, ya ella está tomando la decisión de dejarlo, de abandonarlo. Cuando él se vio, porque sintió la sinceridad de lo que yo ya había conversado con su esposa, él dijo, pero ya va, o sea que mi matrimonio se va de pique, o sea, no, ya no va a haber esperanza. Le dije, no. ¿Por qué? Dijo, ¿y qué te? Entonces lo arrinconé a que él diga qué tengo que hacer. Y hay dos aspectos. Uno, el primero es reconocer el daño que ha hecho. Cuando se reconoce episodio por episodio, no es como cuando las personas dicen, bueno, hay que pedir perdón, bueno, perdón, cualquiera comete errores. No, así no es. Cuando se reconoce es, cuando, y les digo episodio por episodio, es saber que hubo una acción que fue incorrecta en mi vida con la persona que, entre comillas, digo amar. Después de reconocer, se debe sentir pesar, sentir pesar. Pero la mayoría de los narcisistas no se involucran emocionalmente. Y para ello hay que ellos tienen que sentir que están a punto del precipicio, cuando ya sienten que van a quedar solos. Esto hace que ellos tomen en cuenta y entonces él fue bajando su ímpetu y empezó a decirme qué tengo que hacer. Y yo le dije, bueno, aquí hay una lista que tomé nota en cuanto a lo que ella dice que usted hace. ¿Hace esto? Y él se quedaba callado y pensaba dos veces. Dijo, pues sí. ¿Qué sientes? Bueno, ¿qué debo cambiar? Y empezó a bajar. Eran como 10 cosas que yo le tenía y en las 10 cosas, una por una. La terapia era ir y sentarse a su lado
y decir una por una, perdón, le pido perdón por esto, yo voy a cambiar, pero con el sentimiento de sinceridad. La palabra sinceridad es sincera. Ya no sé si ustedes saben, pero el origen de esta palabra siempre me llama la atención. Cuando las fiestas en la antigüedad, la gente se ponía una careta con algo que lo sostuviera para tapar su rostro. Ese rostro que estaba era hecho de cera. Y cuando decían, se asiste a una fiesta sin cera, era sin caretas. Y toda palabra sincera tiene que salir del corazón. Hoy día ya llevamos 6 meses de tratamiento con él y volvió con su esposa. Y el caso es que ella dice que es increíble lo que está viendo en él. También pienso, como le dije en uno de los videos al principio, sí se logra cuando mi comunicación y mi relación con Dios es fuerte. Yo puedo reconocer que muchas veces le presto mi cuerpo al enemigo para que un espíritu contrario a lo que es bueno actúe en mí. Entonces, muchas veces esos hombres son brillantes, son hombres inteligentes, son hombres que quieren, son honestos incluso en su trabajo. Pero algo pasa cuando después de cruzar las puertas en su hogar se transforman en otras personas y destruyen lo que es la base de la sociedad, que es su propio matrimonio. Y entonces, al destruirse ellos, imagínense lo que causa cuando no hay una buena relación entre papá y mamá, sobre todo el trato de papá hacia mamá. Los hijos crecen mal emocionalmente. Los hijos muchas veces no encuentran ni siquiera su propia identidad. Entonces, clave en un hogar que papá ame a mamá. No estoy diciendo que no debe ser recíproco, pero la mujer de por sí, por el sentimiento de ser madre, es mucho más fácil llevarla a la persuasión, al cambio, al respeto y al amor. Sin embargo, yo sé que muchas de esas cosas hoy día se han perdido, pero es necesario que las personas, la mayoría de los divorcios hoy día es casi siempre por el maltrato, porque hay maltratos debido a esta condición. El narcisismo es egoísta, no es empático, no demuestra emociones, quiere acaparar la atención, quiere que ella sea o él sea un sirviente que solamente pase a ser un objeto. Y si no se ha sanado totalmente la relación con su progenitor y está recurriendo a lo que les dije al principio, a la adicción a la pornografía, es peor, porque siempre vamos a ver el hombre ve a su compañera como un objeto, solamente un objeto sexual. Y cuando la lujuria entra en el aposento del matrimonio, el amor sale porque los dos no comulgan. Y la lujuria siempre se fomenta solo por la adicción a la pornografía. Son prácticas que no se deben llevar a cabo. Solamente alguien dijo, el mejor impulso para amar es el amor. El mejor afrodisíaco que existe es el amor. Si yo amo, si él ama, siempre va a salir el mejor efecto y el mejor fruto, que son hijos creciendo bien emocionalmente. Si tienen alguna pregunta con respecto al narcisismo, pueden escribir y de allí sacaremos nuevos temas. Hay mucha tela que cortar en esto y es necesario que cada persona pueda reconocer. Repito, hay 2 aspectos importantes para sanar. Primero, reconocer mis errores, mis debilidades en forma individual, cada uno. Segundo, sentir pesar. ¿Sentir pesar de quién? Sentir pesar de la persona que estoy afectando con mi actitud, con mis acciones. Pero también se puede sentir pesar por uno mismo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede quedar solo o sola debido a que su compañero no colaboró para el cambio. Con este tiempo que les cuento de esta pareja, llevan 6 meses juntos y el cambio ha sido rotundo. También llevo otra pareja que lleva 1 año y los efectos son diferentes. Esto es lo que queremos lograr en los matrimonios, que puedan sentir paz, que puedan sentir que sí se pueden equivocar. Pero lo importante es que mientras estamos vivos podemos cambiar. Cuando se vive con una persona narcisista, el tiempo que yo inicié con esta persona y que terminé, si yo me tengo que ir o me tengo que quedar, pero que terminó ese episodio, yo también tengo que crecer y haber sido una persona diferente.
Por eso es que se tiene que vivir en base a metas. Y metas será otro de los capítulos que tendremos en los videos que estamos presentando. Terapias con Gloria García. Fue un placer.